Vamos a ver algunos versículos que vimos hace 8 días ahí en Éxodo, en el capítulo 7. Hace 8 días vimos muchos versículos de este capítulo. El día de hoy nada más vamos a ver 3. En Éxodo 7, en el versículo 3 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Vean lo que Dios dice: yo endureceré el corazón de Faraón. Y luego en el 13 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Si ya Dios había dicho que iba a endurecer el corazón de Faraón, ¿era posible que se endureciera? Entonces, en el versículo 3 estamos viendo el efecto y en el versículo 3 estamos viendo la causa. ¿Por qué se endureció el corazón de Faraón? Dice el versículo 13, porque Dios lo endureció. Ahí pueden ustedes ver la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Faraón se endureció porque Dios dijo que se iba a endurecer. Dios hizo que se endureciera. Pero Faraón se endureció porque él quiso endurecerse. Una verdad no niega la otra. Y esto se aplica a todos los seres humanos sin excepción. Dios es soberano en todo lo que hace. Pero nosotros somos responsables de todo lo que hacemos. Volveremos a esto más adelante. Déjenme decirles de entrada que esas plagas que cayeron sobre Egipto iban subiendo en intensidad poco a poco. Y por lo mismo, Faraón no tenía ninguna duda de que Dios estaba detrás de las plagas. Vean, Faraón no veía a Dios. Los ángeles estaban detrás de las plagas, pero Faraón tampoco veía a los ángeles. Pero Faraón entendió que Dios estaba detrás de las plagas. Él entendió que Dios estaba enviando las plagas. Hay personas a quienes les sobreviene una plaga y luego otra y luego otra, pero no pueden ver la mano de Dios detrás del asunto. Son muchísimos, son millones las personas que hay en este mundo que no pueden ver la mano de Dios en el COVID-19. Esta pandemia existe porque Dios es soberano. Dios la envió. Eso lo vimos hace una semana. Si una persona no puede ver la mano de Dios detrás de esta plaga, no se humillará delante de Dios. En realidad, déjenme decirles, Dios está detrás de todas las plagas que han existido a través de la historia. Plagas a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel familiar. Si ustedes no creen que Dios está detrás de su plaga, detrás de su aflicción, detrás de su necesidad, ustedes no se humillarán delante de Dios. Faraón llegó a entender que Jehová es el único Dios verdadero, pero no quiso obedecerle. Se endureció en contra de Dios. Faraón llegó a entender que es Jehová quien tiene el control de los hombres y de las plagas y de la naturaleza. La naturaleza no se manda sola. Como Faraón no quiso dejar ir al pueblo de Dios, se fue endureciendo más y más. Las personas que no creen que Dios está detrás de sus plagas, detrás de sus aflicciones, se endurecen. Si no se endurecen directamente en contra de Dios, se endurecen en contra de las personas que les rodean.
Por ejemplo, en esta plaga del COVID, hay muchas personas que han estado obligadas a estar en cuarentena. ¿Y saben para qué les ha servido? Para endurecerse. Las cuarentenas o te ablandan o te endurecen. Hay personas que se endurecen en contra de sus seres queridos. En la cuarentena, en lugar de ablandarse, se endurecen, ahí aparecen las amarguras, los rencores, las envidias, los pleitos entre ellos. Cuando te ibas a trabajar a tu trabajo, pues te distraías en tu trabajo. No estabas frente a tu familia. Pero si estás en cuarentena, estás obligado a estar en tu casa. Y hay personas que no soportan eso. Hay personas que no soportan estar en su casa. Hay algunos que han llegado a creer que Estados Unidos es el culpable de todo lo malo que ocurre en México. ¿Ustedes creen eso? Eso es imposible. Lo que estaba ocurriendo en Egipto, aquellas plagas que estaban ocurriendo en Egipto, ¿quién estaba detrás de ellas? Estaba Dios. Dios hizo cosas terribles en Egipto. Y lo que hizo, no lo volvió a hacer con otras naciones, pero lo volverá a hacer. Lo volverá a hacer Dios y a nivel mundial. Es lo que está escrito en Apocalipsis. Las plagas que cayeron sobre Egipto volverán a caer en este mundo, pero sobre todo el mundo. Las plagas que cayeron sobre Egipto eran una muestra de la ira de Dios. Pero Dios tenía sus motivos para eso. ¿Saben qué hacían los egipcios? Ofrecían a sus hijos al fuego, los quemaban. ¿Con qué pretexto? Porque querían bendiciones. Quemaban a sus hijos para que sus dioses los bendijeran. Es lo que hacían los mayas y los aztecas antiguamente en México. Quemaban a sus hijos, los sacrificaban. Como las plagas iban creciendo en intensidad, Faraón reconoció que había pecado contra Jehová. Es lo que dice Éxodo 10:16 y 9:27. Dice, pequé contra Jehová. Pero vean, aunque Faraón dijo, pequé contra Jehová, nunca se arrepintió verdaderamente. Y esto nos muestra que es posible que una persona reconozca que ha pecado contra Dios sin que se arrepienta. El hecho de que ustedes reconozcan que han pecado en contra del Dios verdadero, eso no equivale a la salvación de ustedes. ¿Me explico? Las plagas que cayeron sobre Egipto fueron una muestra de la soberanía de Dios. Pero vean, el diablo estaba también detrás del asunto. El diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Aquellas plagas que caían sobre Egipto le gustaban a Satanás. Todas las plagas le gustan al enemigo. Pero vean, aquellas plagas fueron una muestra de que Dios está por encima de todos, incluso de Satanás. El Dios verdadero es Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dios les hizo ver a los egipcios que solamente hay un Dios, y ustedes ya saben cuál es. Dios juzgó en Egipto la idolatría. Dios juzgó en Egipto los ídolos de todo el mundo. Y escuchen, a través del COVID-19, Dios está juzgando los ídolos de todo el mundo. Solamente hay un Dios. Las plagas eran advertencias para los egipcios. El COVID-19 es una advertencia para todas las personas que aman más las cosas de este mundo que a Dios. ¿A quién amas más tú? ¿A tu dinero? ¿A tu familia? ¿A tu trabajo? ¿A tu profesión? Eso es idolatría. El que debe estar por encima de todo es Dios y nada de este mundo. Ahora vean, Dios sacó a los israelitas de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo
Ya saben lo que ocurrió después. Y empezaron a caminar por el desierto. Pero ¿qué pasó? Que aunque salieron de Egipto, muchos se llevaron sus ídolos de Egipto. Sacaron sus ídolos de Egipto y se los llevaron por el desierto. Y fue por eso que más adelante levantaron el becerro de oro. ¿Se acuerdan? Cuando erigieron aquel becerro, ¿qué fue lo que dijeron los israelitas? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Habían visto la mano poderosa de Dios y aún seguían siendo idólatras. Los corazones de los israelitas, aunque estaban en el desierto, aún permanecían en Egipto. ¿Me explico? Dios les ordenó a los israelitas celebrar la Pascua. ¿Qué significaba la Pascua? Acuérdense, la Pascua era un recordatorio de su salida de Egipto. Dios quería que nunca se les olvidara que Dios los había sacado de Egipto. Cuando nosotros los creyentes celebramos la Cena del Señor, estamos recordando que Dios nos sacó del Egipto, de este mundo. Es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el que nos sacó del Egipto, de este mundo. Entonces, celebramos la Cena del Señor para que no se nos olvide lo que costó nuestra salvación, de dónde fuimos sacados y en dónde hemos sido colocados. La Cena del Señor es un recordatorio de lo que costó nuestro éxodo. Nuestro éxodo es mucho más grande que el éxodo de los israelitas. Porque los israelitas salieron de Egipto, pero no entraron en la tierra prometida. Pero los creyentes que hemos sido salvados por Cristo, entraremos en nuestra tierra prometida. Nuestro éxodo es más grande porque éramos esclavos del pecado. Los israelitas eran esclavos de Egipto, nosotros éramos esclavos del pecado. Vean de dónde nos ha sacado el Señor. Dios les mandaba una plaga a los egipcios, pero luego les era quitada. Cuando Dios les quitaba la plaga, los egipcios descansaban por un tiempo. Pero ellos no sabían lo que vendría después. No sabemos exactamente cuánto tiempo duraron las plagas, qué distancia de tiempo había entre una plaga y la otra. Pero lo que sí sabemos es lo que ya les mencioné, es que cada plaga era más fuerte, más intensa que la anterior. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Estaba atacando las fortalezas del enemigo. Eran golpes contra el diablo, eran golpes contra los demonios que estaban encima de Egipto. Los egipcios en aquel tiempo dominaban todo el norte de África. Pero ¿cómo terminaron después? Quedaron en la bancarrota. Dios destruyó la economía de Egipto. Los israelitas eran esclavos en Egipto y esos israelitas contribuyeron en gran parte a la riqueza de Egipto. Tenían trabajo de gorra, tenían esclavos que les ayudaban a enriquecerse. Pero vean, Dios destruyó la economía de Egipto así. Dios puede destruir la economía de un país así. Es lo que ha pasado con los Estados Unidos. Dios ha destruido su economía a través del COVID-19, la economía de Italia, la de Francia, la de Alemania, la de Inglaterra, la de España, la de México. Dios dejó pobres a los egipcios en muy poco tiempo. Antes de eso, los egipcios tenían mucho dinero. Con el dinero que tenían, pues podían hacer lo que quisieran. Si tú tienes dinero, pues puedes comprar lo que tú quieras. Puedes tener lujos y comodidades. Pero eso que tú tienes, Dios te lo puede quitar así. Hay hombres que tienen mucho dinero, pero que llegan al fin de sus días, escuchen lo que les voy a decir, que con el dinero que tienen no encuentran placer, ni deleite, ni satisfacción en nada.
Cuando eran jóvenes comían lo que querían, tenían lujos y comodidades, pero cuando llegan a viejos ya no pueden comer lo que comían antes. Y los lujos y las comodidades ya no les satisfacen. Terminan su vida amargados, frustrados y decepcionados. Si el dinero te satisface ahorita, quién sabe mañana. Hay personas que con tal de tener dinero le han vendido su alma al diablo. Con tal de tener dinero y placer y poder. Hay narcos que le han vendido su alma al diablo. Artistas, famosos cantantes, deportistas. Faraón estaba en la cima. Le gustó el poder. Dios le dijo que dejara ir a su pueblo, pero él no quiso. Dice, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo? Faraón no estaba dispuesto a obedecer a nadie. Él creía ser Dios. ¿Quién puso a Faraón en Egipto? En el trono de Egipto. Fue Dios. Pero él no quería reconocer eso. No quería reconocer que el mismo Dios que lo puso en el trono tenía poder para quitarlo. En Romanos 9 dice la palabra de Dios que fue Dios mismo el que levantó a Faraón como el rey de Egipto. No fue algo democrático, y aunque lo haya sido, de todos modos Dios estaba detrás del asunto. Entonces vean, el poder que Faraón tenía, Dios se lo había delegado. Dios se lo había prestado. ¿Saben una cosa? Nosotros tal vez creamos que tenemos poder, que tenemos influencia, pero nuestro poder o nuestro pretendido poder no es poder. Rendiremos cuentas a Dios por donde Dios nos ha puesto. Hay jóvenes que creen que pueden. Hay jóvenes que se llenan de soberbia, que creen saber más que sus padres, que menosprecian a sus padres, que desobedecen a sus padres, que son rebeldes con sus padres. ¿Cómo les va a ir en la vida a esos muchachos? En Romanos 10, dice el apóstol Pablo, hablando de Dios, yo he endurecido el corazón de Faraón. Eso está aquí en Éxodo 7, en el versículo 13 y en el 22. Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Pero para qué lo hizo? Dice, para mostrar entre ellos mis señales. Dios les demostró a los egipcios que el poder de Dios estaba por encima del poder de ellos. El poder de Dios está por encima del poder de todos los gobernantes de este mundo. Vean ustedes lo que dice Romanos en el capítulo 9. Vean el versículo 17. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y vean lo que dice a continuación, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Escucharon esto? Dios no solamente estaba pensando en los egipcios, estaba pensando en todo el mundo. Todo el mundo tenía que entender que el poder de Dios está por encima de todos los gobernantes de este mundo. Pero ¿qué pasó con Faraón? Se obstinó en pecar, no quiso obedecer, se endureció en contra de Dios. Pero vean lo que son las cosas. Hubo ocasiones en medio de las plagas que Faraón dijo, pequé contra Jehová. Pues aunque él reconoció que había pecado en contra de Jehová, siguió pecando. El hecho de que ustedes entiendan que su pecado es en contra de Dios, no garantiza que van a dejar su pecado. ¿Cuándo se demostrará que ustedes son cristianos verdaderos? Cuando ustedes rompan contra el pecado, no antes. Faraón entendió que con Dios no se juega. Faraón entendió que Dios es todopoderoso, pero no quiso doblegarse. En lugar de ablandarse, se endureció. Hay personas que aunque son bendecidas por Dios,
se endurecen contra Dios. Dios les ha dado lo que tienen, pero se endurecen en contra de Dios, no quieren saber de Dios. Hay personas que tienen mucho dinero y que ven al dinero como si fuera su Dios. Dios les da dinero, el dinero que tienen Dios se los ha dado, pero aman más el dinero que tienen que a Dios. Hay otros que se endurecen ante la paciencia de Dios. Pecan, y como Dios no los castiga, siguen pecando. Llegan a la conclusión de que si Dios existiera, los castigaría, pero como Dios no los castiga, siguen pecando y pecando y pecando. Se van endureciendo cada vez más. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay personas que le tienen más miedo al diablo que a Dios. Los hechiceros de Egipto, viendo las plagas, entendieron que el dedo de Dios estaba detrás del asunto. Eso es lo que dice en Éxodo 8:19. Dicen, dedo de Dios es este. Pero tampoco los hechiceros dejaron su pecado. También, al igual que Faraón, los hechiceros se endurecieron. Ahora, aquí puede surgir una pregunta. ¿Por qué Dios envió las plagas? ¿Por qué Dios manifestó su ira a través de las plagas? ¿Por qué Dios actuó a través de las plagas? Vean, las plagas que Dios les mandaba eran naturales y al mismo tiempo sobrenaturales. Dios pudo haberles hablado a los egipcios desde el cielo, que una voz del cielo se escuchara, que todo el mundo la escuchara. Pero Dios no hizo eso. ¿Por qué Dios les habló a través de Moisés? ¿A través de Aarón? ¿Por qué les habló Dios a través de las plagas? No sé si ustedes se acuerdan que en una ocasión el apóstol Pablo estaba en la cárcel y ocurrió un terremoto, y ya después de ese terremoto salió Pablo de la cárcel. Entonces, bien, ese terremoto, cuando Pablo estaba en la cárcel, fue un terremoto sobrenatural. Pero vean, al mismo tiempo era algo natural. Era tanto natural como sobrenatural. En otra ocasión estaba Pablo encarcelado. Estaba la amenaza de que él pudiera morir ahí en la cárcel. Entonces Pablo exigió que fuera juzgado por César y lo llevaron ante César. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento Elías hizo que fuego cayera del cielo? ¿Por qué cuando Pablo estaba en la cárcel no hizo que fuego cayera del cielo? No lo hizo. En una ocasión, el apóstol Pablo estaba en peligro de muerte y fue descolgado de un muro dentro de una canasta para ser librado de la muerte. ¿Pero por qué? Dios hace las cosas de una manera que no alcanzamos a entender. En una ocasión, el apóstol Pablo duró 2 años en la cárcel por no pagar un soborno. Si hubiera pagado el soborno, hubiera salido, pero no quiso pagarlo. Pedro no pagó nada, estaba en la cárcel y un ángel le quitó las cadenas y lo sacó de la cárcel. ¿Por qué sacó a Pedro y a Pablo no? Dios hace las cosas como le place y no consulta con nosotros. ¿Saben una cosa? Nuestro Dios es un Dios impredecible. Dios nos sorprende con lo que hace. Pero ven, una cosa es cierta. Haga lo que haga Dios, nunca comete errores, ni injusticias. A través del COVID-19, Dios está mostrando su justicia y su santidad al mundo, y su poder. El COVID-19 no es una injusticia. Han muerto cientos de miles en el mundo. Pero aún así, Dios no comete ninguna injusticia. Y si ha existido algún cristiano que ha muerto por el COVID-19, Dios no comete ninguna injusticia. Dios quiso llevarse a ese cristiano al cielo. Dios no cometió ninguna injusticia.
Entonces vean, las plagas que cayeron sobre Egipto eran naturales, pero sobrenaturales también. Dice en el Salmo 78, 43, 78, 49, desde el 43 hasta el 49, que los ángeles estaban detrás de estas plagas. Vean, esto no lo vemos en Éxodo 7. Esto lo vemos en el Salmo 78. Quienes estaban detrás de las plagas que cayeron sobre Egipto eran ángeles de Dios. Ahí pueden ustedes ver que los ángeles tienen poder sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan que en una ocasión estaban los hijos de Job celebrando en la casa de uno de ellos? Y la casa cayó sobre todos los hijos de Job y los mató. Un ángel caído estaba detrás del asunto. Los demonios fueron los que derribaron la casa en donde estaban los hijos de Job. Pero detrás de los demonios estaba Dios, porque Dios permitió que los demonios hicieran eso. Entonces vean lo que les estoy diciendo. Las moscas, los piojos, el granizo y las langostas, entre otros, eran el dedo de Dios, pero por medio de ángeles. No sé si ustedes sepan que Discovery Channel dice que la plaga de moscas eran un indicativo que en aquel tiempo las plagas abundaban en Egipto. Pero esa es una explicación natural. Porque vean, aquellas plagas eran algo natural, pero sobrenatural al mismo tiempo. Eran millones de plagas, millones de moscas, perdón. Los hechiceros de Egipto entendieron que aquellas plagas eran el dedo de Dios. Es más, si las plagas iban creciendo en intensidad, eso demuestra que eran sobrenaturales. ¿Por qué precisamente una era superior a la otra? Ahí se ve la mano de Dios. Otra cosa, si hubiera habido muchas plagas, si hubiera habido muchas moscas y eso era algo natural, hubiera habido más moscas en la casa de los israelitas que en la casa de los egipcios. Pero había moscas en la casa de los egipcios y no las había en las casas de los israelitas. Pero ¿por qué hubiera sido más natural que hubiera habido más moscas en la casa de los israelitas? Porque la casa de los israelitas eran pobres. Hay más moscas en las casas de la gente pobre que en las casas de la gente rica. ¿Sí o no? Además, cuando llegó la plaga de las tinieblas, en todas las casas egipcias había tinieblas, pero en la casa de los israelitas había luz. No cabe duda que esa era una plaga sobrenatural. Vamos a ver brevemente la naturaleza de cada plaga, la duración de cada plaga, la intensidad, la ubicación y el propósito. ¿Cuál era el propósito de las plagas? Era un propósito moral y espiritual. ¿Qué es lo que Dios quería? Que su nombre fuera conocido en toda la tierra. El dedo de Dios se manifestó a Faraón como a muy pocos en la historia del mundo. Hay personas, déjenme decirles, en quienes el dedo de Dios se manifiesta desde que eran niños y no pueden verlo. En su juventud. Son personas que están peores que Faraón. Dios está detrás de todo lo que les acontece, pero no pueden verlo. Hay hombres a quienes se les muere un ser querido, y luego se les muere otro, y luego se les muere otro, pero no pueden ver la mano de Dios. Hay personas que pierden el trabajo, que los asaltan, que tienen un problema de salud y que tienen otro, y no pueden ver la mano de Dios. Dios les habla, pero no entienden. Los egipcios vieron su cosmovisión destruida, su forma de ver el mundo. Ellos pensaban que el mundo era de una manera. Dios les obligó a cambiar de opinión. Dios nos habla, hermanos, a través de lo que nos acontece. Dios quiere que entendamos que Él es el único Dios verdadero y no hay otro. ¿Quién creó a Egipto? Fue Dios.
¿Quién bendijo Egipto? Fue Dios. ¿Quién destruyó Egipto? Fue Dios, pero no podían verlo. Si tenemos bendiciones, ¿quién nos las ha dado? Pues es Dios. Pero los orgullosos no lo pueden ver, no lo pueden creer. Egipto experimentó un colapso total y lo que le pasó a una nación le pasa a muchas personas. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Dios quiere obligarnos a ver la vida de otra manera. Quiere obligarnos a ver a Dios de otra manera, a vernos a nosotros mismos de otra manera, las cosas que tenemos de otra manera. Y eso ocurre en la vida de cada persona, tarde o temprano. Ahorita estás joven, mañana ya no vas a estarlo tanto. Ahorita tienes fuerzas, pero de aquí a un año o dos, quién sabe si las tengas. Ahorita estás sano, mañana quién sabe. Ahorita tienes trabajo, mañana quién sabe. Dios destruye nuestras formas de ver este mundo, de ver nuestra realidad. Los hombres que están llenos de soberbia creen que tienen el control de las cosas. Yo las puedo. Yo hago lo que yo quiera con mi vida. Es mi vida. Pues Dios nos obliga a cambiar de modo de pensar. Dios nos manda una tormenta. Dios nos manda un terremoto. Dios nos manda un tsunami. Dios nos manda un COVID. Él es el dueño de todas las cosas. Todos llegamos a experimentar debilidades, fracasos, decepciones, frustraciones, pérdidas. De repente nos sobreviene la crisis, el caos. De repente nos sacude una tentación, de pies a cabeza. ¿A dónde te haces? A cualquier creyente nos sobreviene una aflicción, a los inconversos también. Dios nos sacude de pies a cabeza con su dedo. Ustedes pueden ver la mano de Dios, el dedo de Dios en su angustia, en su aflicción, en su crisis, en su depresión, en su estrés. Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Vean otra cosa, todos los planes de Faraón y de los egipcios se vinieron por los suelos. Se sentían frustrados, desilusionados, molestos, enojados. Moscas, piojos, ranas, cosas pequeñas que nos molestan, que nos incomodan. A veces se nos juntan dos cosas, problemas con un hijo, problemas de salud, problemas de trabajo, y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? Hay cosas pequeñas que no podemos soportar. Hay personas que no pueden con un niño, con un hijito, con un hijo rebelde. No pueden con ese hijo. Hay problemas que nos sobrevienen a través de personas que ni sospechábamos. Problemas a través de nuestros seres queridos. Problemas con tu pareja, problemas con tu suegra, problemas con tus papás. Problemas imprevistos, enfermedades imprevistas. Hay gente que nos acusa, que nos calumnia, gente que nos echa pleito, que no nos quiere pagar lo que nos debe. Problemas con muchas personas, personas que nos malinterpretan, que nos meten en un chisme, personas que nos odian. Las plagas cayeron sobre Egipto. ¿A quién le echaban la culpa a los egipcios? Pudiera ser que a Faraón. Muchos ahora por el COVID-19 le están echando la culpa a López Obrador. ¿López Obrador tiene la culpa de esta epidemia? Hay muchos que le echan la culpa al gobierno de las cosas que suceden en México. ¿El gobierno tiene la culpa de nuestras desdichas? Si no tenemos trabajo, ¿el gobierno tiene la culpa? ¿Se acuerdan de Ruth, que salió con su esposo y con sus hijos a Moab? Cruzaron el río Jordán, llegaron a Moab. ¿Por qué se fueron a Moab? Porque en Judá no había pan. No había qué comer. ¿Pero qué pasó? Llegó Ruth con su esposo y con sus hijos allá a Moab, y allá se murió su esposo, y allá se murieron sus hijos. Más valdría que se hubieran quedado en su tierra. ¿Por qué se fue al otro lado?
Pero ¿se acuerdan cuando Noemí, estaba yo hablando de Ruth, cometí un error, disculpen. ¿Se acuerdan que Noemí regresó otra vez a su tierra, pero con Ruth, junto con ella? Fue entonces cuando ella entendió que el esposo que había perdido en Moab y los hijos que había perdido allá mismo no habían muerto por casualidad. Escuchen, nadie muere por casualidad. Si una persona muere, muere porque Dios quiere que muera. Nadie muere por casualidad. Pasó un tiempo para que a Noemí le cayera el 20, pero le cayó. Ella entendió que Dios le había quitado a su esposo y a sus hijos. Pero vean, no la dejó con las manos vacías, porque le dio a Ruth. Y Ruth fue una bendición para ella. Hay muchas personas que le echan la culpa a Dios de sus desdichas, de su pobreza, de que no tienen trabajo. Dios no tiene la culpa de nada. Hay muchos que se victimizan, se conmiseran. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué todo me sale mal? Personas que me escuchan, ¿ustedes pueden ver la mano de Dios en lo que les acontece? ¿Pueden ver el dedo de Dios? Si tú culpas a Dios, si tú culpas a tus semejantes, a tu patrón, si tú culpas al dólar, internacional, a la Organización Mundial de la Salud, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a ir endureciendo poco a poco, como pasó con Faraón. ¿Quién les mandó las plagas a los egipcios? Fue Dios. Si tú tienes una plaga encima en tu vida, Dios la ha mandado, la ha diseñado para ti. Dios les mandó a los egipcios la plaga de úlceras. Eso está en el capítulo 9 y en el versículo 10. Éxodo 9:10. 9:10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Vean, todos los egipcios estaban enfermos. ¿Quién les mandó esta enfermedad? Fue Dios. Vean, dicen algunos que Dios no puede querer que una persona esté enferma. Vean, Dios quiso que toda una nación estuviera enferma. ¿Cuántos cientos de miles hay enfermos en México? Es porque Dios quiere que lo estén. Pidamos a Dios que saque cosas buenas de este COVID. Dijo el Papa que iba a orar porque Dios quitara este COVID. No sabe el Papa Francisco lo que dice. No debemos pedirle a Dios que quite este COVID. Debemos pedirle a Dios que saque cosas buenas del mismo. Dios tenía diseñado un COVID para el mundo entero. Durante un tiempo, estas úlceras que tenían los egipcios, nadie podía curarlas. Nadie puede curar el COVID si Dios no quiere. Y si llega a haber una vacuna, será porque Dios quiera. Hasta los hechiceros tuvieron que soportar las úlceras. Hubo otra plaga donde murieron muchísimos animales, camellos, asnos, caballos. Cuando una enfermedad no es curable, es cuando los hombres tienen temor. Si tú te enfermas de gripa, no te espantas. Si tú te enfermas de la tos, no te espantas. Pero cuando las personas se enferman del SIDA, entonces sí que se espantan. Del cáncer. Dios nos humilla. Y Dios nos hace ver que si Él no nos ayuda, estamos perdidos. Hay personas que son afligidas tan intensamente que sienten que se vuelven locas. Hay unos que piensan hasta en suicidarse.
Hay personas que están tan angustiadas, tan afligidas, que van a Chalma, que van a San Juan de los Lagos, a ver si la Virgen les hace un milagro. Nosotros creemos que toda sanidad es divina. Si una persona sana es porque Dios quiere que sane. Hay personas que se enferman de la gripa y no sanan y se mueren. Gripas que se convierten en pulmonías, pulmonías que te matan. Si Dios no quiere que sanes, no sanarás aunque vayas al mejor hospital del mundo. Hay ateos que no buscan a Dios, que no creen en Dios, que empiezan a buscar a Dios cuando se enferman gravemente. Entonces se acuerdan de si tal vez exista Dios. Desgraciadamente muchos empiezan a buscar a Dios, pero en un lugar donde no está, en un lugar equivocado. Los egipcios se vieron obligados a reconocer que Jehová es el Dios verdadero, pero no quisieron humillarse, no quisieron pedir perdón. Personas que me escuchan, tal vez ustedes crean que Cristo es Dios que vino al mundo. Pero déjenme decirles, el hecho de que ustedes crean que Cristo es Dios que vino al mundo, eso no garantiza que si ustedes no dejan su pecado, si ustedes no se arrepienten de corazón, ustedes no son salvos. Es necesario que ustedes rompan con el pecado. Es necesario que ustedes rompan con el mundo. Si no es así, ustedes no son salvos. ¿Cuándo es cristiana una persona? Cuando deja el pecado. Si tú no dejas el pecado, tú no eres cristiano. No sueñes con que lo eres. Dios es Dios, tú no lo eres. Humíllate delante de Él. No te endurezcas más. Si has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú oyes la voz de Dios hablándote, que dejes tu pecado, hazle caso. No te endurezcas. Si tú crees que tu plaga es muy dura, si tú estás en medio de una aflicción en este momento, no pienses que tu aflicción es muy dura. Dios te está hablando a través de tu aflicción. Si Dios nos diera lo que merecemos, olvídense. ¿Saben ustedes qué es lo que merecemos todos? El infierno. Hay personas que sufren un accidente automovilístico y quedan cojos. Algunos quedan paralíticos, discapacitados, mancos, y se endurecen como Faraón. ¿Por qué esto me pasó a mí? Dice Cristo ahí al final del Sermón del Monte que vendrá la lluvia, que soplarán los ríos, que vendrán los ríos y soplarán los vientos. Dios probará nuestra fe. Si tú dices que eres cristiano, tu fe será probada. ¿Y saben quiénes son los que soportan la prueba? Solamente los cristianos verdaderos. Si tú no eres un cristiano verdadero, serás probado, pero no podrás salir adelante. Nuestra fe será probada, tarde o temprano. Y si nuestra casa no está fundada sobre la roca, esa casa que estamos construyendo caerá por los suelos. Deja que Dios construya tu casa. No trates de construirla tú. Pon el asunto en las manos de Dios y Él se encargará de ti. Dios te ayudará. ¿Saben cuándo se verá claramente quién es cristiano y quién no? El día del juicio. El día del juicio será un día de muchas sorpresas. Todos nosotros estaremos un día delante de Dios. Todos. Muchos que creían ser cristianos, entonces se llenarán de espanto. Entonces entenderán su gran error. Hace algunos años, México confiaba en su petróleo. Se producían millones de barriles en México. Venezuela también confiaba en su petróleo. ¿Y saben cómo está ahora México? Igual que Venezuela, en ese sentido, de que el petróleo ya no es negocio. ¿En quién estamos confiando? ¿En las remesas que vienen de Estados Unidos? ¿Las remesas de dólares? México tenía millones de turistas anuales aquí en este país. Ahora por el COVID ya no vienen los turistas.
Vean ustedes cómo Dios acaba con la economía de un país así. Esperemos que nuestros gobernantes puedan ver el dedo de Dios en todo esto y que se humillen. Estados Unidos no tiene la culpa de lo que sucede en México. Es Dios el que está detrás de todo lo que acontece en México. Vean ustedes en Éxodo, en el capítulo 9, vean el versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Vean cómo dice Faraón: he pecado esta vez. Faraón reconoció que había pecado, pero no se arrepintió. No es lo mismo que ustedes reconozcan que han pecado a que se arrepientan, ¿entienden? Ustedes pueden entender en su mente que son pecadores, pero eso no es lo mismo que se arrepientan. ¿Quiénes son los que se arrepienten? Los que dejan el pecado. Arrepiéntanse y dejen su pecado y Dios los perdonará. Vengan a Cristo, arrepiéntanse de todo corazón y Dios los perdonará. Hay personas que le confiesan sus pecados a un sacerdote. ¿Y de qué sirve que se los confiesen si no los dejan? Hay otros que le confiesan sus pecados al pastor, como si el pastor fuera un sacerdote. ¿Y de qué sirve que se los confiesen si no los dejan? Hay personas que saben que están mal, que andan haciendo cosas malas, pero que no dejan de hacerlas. Se sienten mal por lo que hacen, pero no dejan de hacer esas cosas. Hay personas que están llenas de remordimientos, que se sienten mal por lo que han hecho, pero que no lo dejan. Hay personas que se sienten mal por lo que hacen y van al culto, y leen la Biblia, y oran por los alimentos, pero no dejan su pecado. Hay personas que oyen hablar acerca del infierno y se espantan, pero no dejan su pecado. ¿De qué sirve que te espantes si no dejas tu pecado? Hay personas que escuchan una predicación el domingo y otra el lunes y otra el martes, pero no dejan su pecado. Hay personas que escuchan el evangelio verdadero y les da un shock y quieren hacer un cambalache con Dios. Oye, Dios, si yo leo la Biblia, si yo voy al culto, ¿me vas a bendecir? Mira, voy a dar una limosna, voy a dar una ofrenda. ¿Sí me vas a bendecir? Si tú vas a dar dinero para que Dios te bendiga, mejor no des nada. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere que le obedezcas, que dejes tu pecado. Y hay personas que le piden cosas a Dios, pero Dios no los escucha. Entonces dicen: no, pues Dios no me escucha. Parece que no me quiere perdonar, a lo mejor no soy de los escogidos. ¿Y saben qué? Son personas que se van endureciendo. Dejan de leer la Biblia, dejan de orar, dejan de asistir, y entonces se van endureciendo y llegan al punto de que ya no hay retorno. Personas que se sienten abandonadas: nadie me quiere, Dios no me escucha, ya para qué voy al culto, ya para qué leo la Biblia. Los egipcios tuvieron plaga tras plaga tras plaga, y así tuvieron su plaga de tinieblas. Y hay personas que tienen su propia plaga de tinieblas, no ven claro, no entiendo por qué estas cosas me pasan a mí, si yo no soy malo, porque Dios no me bendice. Vean, están en las tinieblas, no entienden nada. Les decimos que es el dedo de Dios el que ha producido eso y no lo entienden, no lo creen. Hay personas que sufren y dicen: ¿por qué estas cosas me pasan a mí? ¿Por qué no? Cualquier persona en este mundo sufre. En este mundo no hay nadie que no sufra, de una manera o de otra. En Apocalipsis 16, dice la palabra de Dios que un ángel derramó su copa sobre el sol y los hombres se quemaron con el fuego, con el calor que hacía. Eso está en Apocalipsis 16, 8. Los hombres se quemarán con el gran calor. ¿Y saben qué? Blasfemaron al Dios verdadero. Vean, los ateos
entenderán en medio del gran calor que Dios existe verdaderamente, pero no van a blasfemar al calor, no van a hablar en contra del sol, van a hablar en contra del Dios verdadero. Los ateos entienden quién es el Dios verdadero, pero son necios, no quieren dejar su pecado. Los ateos no blasfeman en contra de la madre naturaleza, los ateos blasfeman en contra de Dios. Las plagas que cayeron sobre Egipto volverán a caer. Este calor, que será tan terrible, que está en Apocalipsis 16, 8 y 9, es decir, que será un calentamiento global. Ese calentamiento no será provocado por el ozono, va a ser provocado por los ángeles. La ira de Dios derramándose sobre sus criaturas rebeldes. Los hombres no quieren obedecer a Dios y por eso se endurecen. Si ustedes no quieren obedecer a Dios, ¿saben qué puede suceder? Que Dios diga, déjenlos, ya no les hablen. ¿No quieren obedecer? Déjenlos. Ay de nosotros si Dios nos abandona. Lo que va a ocurrir, tal vez no dentro de muchos años, son cosas que la ciencia ficción nunca se imaginó. Julio Verne se quedó corto. Los pecadores, en medio de las plagas, querrán arrepentirse, pero ya no van a poder. Porque cuando Dios abandona a una persona, ya no puede arrepentirse. Ay de nosotros si Dios nos abandonara. Los israelitas salieron de Egipto. Dios tuvo misericordia de los israelitas. No tuvo misericordia de los egipcios. Los israelitas salieron de Egipto. ¿Por qué eran mejor que los egipcios? No. Los israelitas también merecían la muerte, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Nosotros, si leemos la Biblia, ¿merecemos que Dios tenga misericordia porque leemos la Biblia? ¿Merecemos misericordia porque venimos a escuchar la predicación? ¿Porque doblamos nuestras rodillas 5 o 10 minutos? No. Nadie merece la misericordia. Todos merecemos la condenación. Pero vean, Dios tuvo misericordia de los israelitas. Y cuando Cristo vino al mundo, tuvo misericordia de muchos. Y a través de la historia su misericordia sigue vigente. Aún les hablamos a ustedes de un Dios de misericordia. Si te arrepientes, Dios tendrá misericordia de ti. Pero si no quieres dejar tu pecado, no podemos hacer nada. Si tú oyes otra vez su voz, no endurezcas tu corazón como Faraón. Dios es bueno. Si Dios nos advierte a través de los predicadores, ¿es porque es malo? Si Dios nos advierte del peligro de nuestras actitudes, es porque Dios es bueno. ¿Saben por qué Dios nos advierte otra vez a través de su evangelio? Porque Dios no quiere que acabemos mal. Dios no quiere que sus criaturas terminen mal. Dios quiere que todos nos arrepintamos. A Dios no le gusta que acabemos mal. Si vamos a morir de una plaga, si vamos a morir de otra, si vamos a morir por el COVID, pues eso no es gran cosa. Todos nos vamos a morir. De una manera o de otra, todos nos vamos a morir. Pero si Dios nos advierte, es porque Dios quiere nuestro arrepentimiento, nuestra obediencia. ¿Saben ustedes cuál es la muestra de que Dios no quiere que acabemos mal? La muestra es bien clara. Envió a su Hijo amado a morir en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es la prueba más clara de que Dios no quiere que acabes mal. Dios quiere que te arrepientas y que dejes tu pecado. Si ustedes se arrepienten, Dios los perdona. Si ustedes no se arrepienten, Dios no puede obligarlos. Dios les ruega, arrepiéntanse. Pero si ustedes no quieren dejar su pecado, ¿qué va a hacer Dios? El día del juicio nadie le va a decir a Dios, Dios, yo quise arrepentirme. Yo te pedí misericordia, pero tú no quisiste perdonarme. Nadie va a decir eso. Nadie.
Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Si no te arrepientes, no te perdona. Así de claro. Otra vez les he predicado el Evangelio. Que Dios nos ayude a todos. Pedimos por ustedes que no son convertidos, porque Dios ablande su corazón. Que les quite el corazón de piedra y que les dé un corazón de carne. Oh Dios, danos esto a todos. Un corazón sensible, un corazón que sienta. Líbranos de egoísmo, líbranos de cobardías, de toda clase de pecado, de soberbia, de ira, de envidia, de codicia. Oh Dios, tú conoces de qué pie cojeamos. Ayúdanos y límpianos de toda inmundicia. Bendice tu palabra en la vida de todos. En el nombre de Jesús. Amén.